como les había prometido, vamos ahora ya a recrear nuestro coeficiente de restitución R en un problema más complejo, más real, que hemos denominado un rebote angular, que básicamente lo que analiza es el rebote con un cierto ángulo de una pelotita con respecto a una superficie. En este caso, una superficie que tenga una masa mucho mayor que la que tiene la pelotita, para que podamos considerar en todo el problema que la masa donde se realiza el rebote, la superficie, no se va a mover. Vamos a la lectura y después vamos a la resolución. El problema dice rebote angular de una pelota. Dice, una pelota de masa m choca con un ángulo alfa i respecto de la vertical y rebota con un ángulo alfa r, como se indica en la figura. El coeficiente de restitución de la pelota y la superficie es r. Encontrar una expresión que permita analizar el ángulo de rebote en función del coeficiente de restitución en los siguientes dos casos: A, sin rozamiento entre las superficies, y B, con coeficiente de rozamiento mu entre las superficies. Bueno, hecha la lectura, vamos a un poquito a analizar la situación. Fíjense que no se trata de un choque frontal. No se trata, digamos, no estamos en un caso puramente frontal como estábamos en el caso anterior, pero sin embargo, si tomamos bien las componentes, vamos a poder analizar en una de las componentes un choque frontal, para lo cual vamos a preparar una figura para poder analizar el problema. Otra cosa interesante que quiero mencionar es que fíjense que este alfa i, que alguno lo puede leer como alfa inicial, acá en estos problemas que tienen algo que ver con el rebote de la luz sobre una superficie, sobre un espejo, por ejemplo, el I es de incidencia y el R es de reflexión. Por eso que se trabaja con estos subíndices. Fíjense que están medidos respecto a la vertical. También eso es interesante de observar, los dos ángulos medidos respecto a la vertical. Y también es interesante ver que nos piden hacer estos dos análisis. Alguno en este momento podría decirme, ¿por qué no hacemos este y generalizamos para mu igual 0? Y es cierto, podríamos encarar el caso más general, que sería este, y ver qué ocurre con mu igual 0. Sin embargo, como quiero que encontremos un poquito el manejo de esto, vamos a analizar primero este caso, que es más sencillo, y después, analizando el caso general, vamos a ver si obtenemos los resultados del primer caso. Así que lo que voy a hacer ahora es preparar el dibujo a algo más, con más datos, porque lógicamente esta es la ilustración que venía con el problema, en donde podamos descomponer las velocidades de las pelotitas en la incidencia y en la reflexión, y lógicamente poder utilizar los datos que tenemos, que son el coeficiente de restitución, en este caso para el choque en la dirección vertical, y también lógicamente ver qué principio de conservación podemos utilizar para resolver este problema. Así que eso es lo que voy a hacer ahora. Voy a preparar un dibujo que nos permita realmente racionalizar el problema. Bueno, señores, ahora sí, he preparado, fíjense, un poquito más la figura para racionalizar más el problema. Entonces lo que he hecho básicamente es lo siguiente, fíjense, he descompuesto las velocidades, a esta la he llamado la velocidad de incidencia, a esta la he llamado la velocidad de reflexión, fíjense que es vector esto. Acá estamos analizando la velocidad de incidencia y la velocidad de reflexión precisamente en el instante antes e inmediatamente después del rebote, por más que se la vea la pelotita separada, bastante alejada del punto de contacto, pero esto es básicamente para poder realizar el gráfico. Pero estamos justo en el instante antes del rebote y después del rebote, que lógicamente el rebote, el pique o el rebote dura un cierto delta t que es pequeño. Entonces fíjense que acá lo que he hecho básicamente es decir, como voy a tomar sistema de coordenadas x, y, como lo marco acá, positivo para arriba, tengo total libertad. Fíjense que he descompuesto a esta velocidad en la componente en x y en la componente en y. Y acá la he descompuesto en la componente en x y en la componente en y para la reflexión. Fíjense que acá no le pongo flecha a esto porque son componentes, Pero básicamente ya con este gráfico voy a poder poner en caja un poquito el análisis y los datos que tenemos. Así que arrancamos con este caso. Estoy arrancando con este caso, sin rozamiento. Entonces, como no hay rozamiento entre las superficies, yo bien puedo decir que si pienso solamente en la partícula de masa m chiquita, o sea, no tengo fuerzas de tipo horizontal. Entonces yo puedo plantear la conservación de la cantidad de movimiento de la masa chiquita en la dirección de las x, porque no tengo ninguna fuerza horizontal que obra sobre la masa chiquita en todo el proceso. ¿Está claro lo que estoy haciendo? Yo estoy diciendo que la cantidad de movimiento P de la masa chiquita
en la dirección de las X va a tener que ser constante. Esto es para mu igual 0. Fíjense que ya estoy empezando a vislumbrar que con esto no sé si voy a poder plantear esto, porque va a aparecer una fuerza de roce, pero para este caso que es sin roce sí puedo plantear la conservación de la cantidad de movimiento de la masa chiquita en las X, lo cual racionalmente significa decir que la masa chiquita por la velocidad de incidencia en X va a tener que ser igual a la masa chiquita por la velocidad de reflexión en X, que son las dos velocidades que tengo. Simplificando estas dos, llego a la conclusión de que la velocidad de incidencia en X va a tener que ser igual a la velocidad de reflexión en X. Este es un resultado, un primer resultado. Es interesante, es interesante. Fíjense que me está diciendo que se conserva la velocidad en X de la masa, no puede variar. No hay rozamiento, no hay nada que la detenga. Bueno, ¿qué es lo otro que tengo que analizar? Tengo que analizar el coeficiente de restitución. El coeficiente de restitución que me dieron para el choque frontal. Y en este caso el choque frontal entre las dos se está dando en la dirección de la Y. Entonces yo tengo que analizar el segundo dato, que es que el coeficiente de restitución va a ser el cociente de las velocidades relativas de la partícula, en este caso de esta partícula que tengo acá, que va a chocar con esta grande, pero digamos que esta grande no se va a mover. Entonces básicamente vamos a escribir la generalidad, pero básicamente vamos a tener que va a ser menos la velocidad de reflexión en I, que va a ser la final, dividido la velocidad de incidencia en I. ¿Por qué? Porque la masa grande no se mueve y por lo tanto al plantear velocidades relativas no estoy restando nada. Simplemente lo que estoy haciendo, como hice en el caso anterior, es analizando solamente el cociente entre las velocidades de salida y de entrada, que básicamente es una medida de las velocidades relativas que tienen las dos partículas en I cuando se produce el choque. Entonces básicamente fíjense que es interesante porque acá yo tengo una segunda expresión. En la primera expresión me está diciendo que se conserva la velocidad en X de la partícula. Y en la segunda expresión me dice, mirá, la velocidad en I de la partícula no va a ser la misma, sino que va a estar afectada por el coeficiente de restitución. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer ahora. Trabajar con la expresión 1 y con la expresión 2. Y de las dos expresiones, tratar de relacionar estos ángulos. Lógicamente, estos ángulos se van a relacionar por alguna expresión trigonométrica. Alguna expresión trigonométrica que nos diga esto, por ejemplo, el seno, el coseno, la tangente de este ángulo es igual a tanto en función del ángulo de incidencia y en función del ángulo de reflexión. Eso es lo que queremos obtener, una expresión trigonométrica que nos permita relacionar estos dos ángulos y poder sacar una conclusión para este caso y el ángulo de rebote en función del ángulo de incidencia. Así que lo que vamos a hacer ahora es, dado estos dos resultados, operar un poquito para ver qué función trigonométrica podemos plantear y qué conclusiones podemos arribar. Bueno, vamos a nuestro análisis. En primer lugar, fíjense que acá he puesto este signo negativo, que no lo había puesto, pues me lo había comido, si se quieren, porque lógicamente estamos hablando de las velocidades relativas en la reflexión y en la incidencia, y fíjense que están cambiadas de signo. Una es hacia arriba, la otra es hacia abajo. Esta masa no se mueve, por lo tanto el coeficiente de restitución, acuérdense que me daba, como en el problema anterior, con un signo más. Es importante esto. Entonces acá tengo mis dos ecuaciones importantes. ¿Por qué? Porque esta me relaciona la velocidad en X entre la incidencia y la reflexión, y esta me relaciona la velocidad en Y entre la incidencia y la reflexión. Entonces es interesante, por ejemplo, plantear la tangente del ángulo de reflexión, la tangente de este ángulo. ¿Por qué la tangente? Porque precisamente la tangente es el opuesto sobre el adyacente, y justamente el opuesto sobre el adyacente tiene que ver con estas dos componentes. Entonces fíjense, la tangente de este ángulo es el opuesto, que es la reflexión, BRX, sobre el adyacente, que es BRI. Es el cociente entre estas dos. Acá se lo ve bien claro, este es el ángulo de reflexión, este que está acá. Y estoy planteando la tangente de este ángulo. Entonces fíjense que, de acuerdo al resultado 1, yo sé que esta de reflexión está en función de la incidencia y son iguales.
Y de acuerdo al resultado 2, yo sé que la relación que hay entre la incidencia y la reflexión está dada precisamente por R por esta. ¿Estamos de acuerdo? Esto es, fíjense, B inicial en I. ¿Estamos de acuerdo? Entonces fíjense que acá puedo sacar afuera estas dos componentes y me queda multiplicado todo esto por 1 sobre R. Pero fíjense que B y X, el cociente entre B y X y B y I es precisamente cateto opuesto sobre el adyacente, y nuevamente estamos frente a lo que es el ángulo de incidencia. ¿Qué del ángulo de incidencia? La tangente. Entonces fíjense que esto que está acá es esta tangente. Por lo tanto, el resultado que hemos obtenido es que la tangente del ángulo de reflexión es la tangente del ángulo de incidencia sobre R, y eso es lo que queríamos obtener. Una expresión que nos permitiera, en función del ángulo de incidencia, que es el ángulo de nuestro experimento, predecir qué va a ocurrir con el ángulo de reflexión. Porque no nos olvidemos que la mecánica es predictiva. Acá lo que estamos buscando es buscando un resultado antes de la experiencia. Entonces ahora vamos a poder analizar un poco esta expresión para el caso de sin roce. Pues hemos obtenido el ángulo de reflexión como función de R y lógicamente del ángulo de incidencia. Pero el ángulo de incidencia es lo que nosotros estamos preparando. Entonces fíjense que tenemos básicamente tres casos interesantes acá. Si R vale 1, es decir, si se trata de un choque perfectamente elástico, como esta componente ya de hecho se está conservando, se me va a estar conservando la componente en I, y por lo tanto la conclusión es que el ángulo de incidencia va a tener que ser igual al ángulo de reflexión. Atento a este caso cuando el año que viene los que tengan la posibilidad de cursar físicas que tengan que ver precisamente con el movimiento de la luz, analicen la reflexión de la luz que se produce en un espejo precisamente con un ángulo de incidencia igual al ángulo de reflexión, porque tiene que ver precisamente con el choque de los fotones contra una superficie donde no hay rozamiento. Ahora bien, si R es 0, ¿qué ocurre si R es 0? Si R es 0, la pelotita no rebota, porque pierde toda la componente ni que tenía, es decir, la pelotita va a ser plaf y se va a seguir moviendo así. Por lo tanto, fíjense que ¿qué va a ocurrir? El alfa reflejado va a ser 90 grados, y acá se ve que la tangente del ángulo de reflexión me da infinito, por lo tanto, el alfa de reflexión es aproximadamente igual a 90 grados. Pongo aproximadamente igual porque lógicamente tiende a 90 grados, con R igual 0 es 90 grados, porque acá me da infinito esto. Ahora bien, si R es menor que 1, ¿qué significa que R es menor que 1? Lo que significa que R es menor que 1 es que la velocidad en I va a ser menor que la velocidad en I de incidencia. Es decir, que lógicamente en un choque frontal va a llegar a una altura menor. Por lo tanto, fíjense que al ser menor o sea, al ser más chica esta componente respecto de la que estaba incidiendo, lo que nos va a estar ocurriendo es que el alfa de reflexión va a ser mayor que el alfa de incidencia. Es decir, va a rebotar más bajo la pelotita, es decir, se va a producir esto. Viene y pica más bajo. Pica más bajo hasta el punto en el cual, si R es 0, lógicamente pica 90 grados. O sea, la única forma de que el ángulo de incidencia sea igual al ángulo de reflexión es en un choque perfectamente elástico, que es con R igual a 1. Y todos los demás casos los tenemos acá. Pero está claro los resultados. Por eso es que yo quise traer primero el análisis para el caso sin roce, porque nos permite obtener y sacar conclusiones. Entonces, habiendo sacado estas conclusiones, lo que vamos a hacer ahora es analizar el caso general, que es con rozamiento. Y lo que vamos a hacer es precisamente ver si, cuando hagamos mu igual 0, obtenemos y contemplamos este caso. Así que vamos a hacer este análisis. Vamos a trabajar ahora, en otro video, para no hacer más largo con el caso de mu distinto de 0.